Buenos días, esperemos un momentico que se vayan conectando los compañeros. Buenos días. Ahora sí empezamos entonces con nuestra segunda clase. En la clase de hoy vamos a hacer un muy cortico repaso termodinámico, porque necesitamos que ustedes queden como con conceptos muy claros, que por lo que sabemos de los libros tradicionales de termodinámica, en ingeniería química, hay como ciertas, ¿cómo las diría yo? Como ciertas inconsistencias o aspectos que no están muy claros. Entonces, esa falta de claridad termodinámica da origen a un montón de problemas. Entonces, para evitar esos problemitas, vamos a hacerles como ese ajuste, un afinamiento a sus conceptos termodinámicos. ¿Cómo se sienten ustedes en termodinámica? ¿Cómo se sienten ustedes con los conocimientos que recibieron en los cursos de termodinámica? ¿Bien, regular, mal? Pero en general, yo diría que bien. ¿Ustedes siguieron participando en unas Olimpiadas de termodinámica que organiza, creo que la Universidad Nacional de Bogotá? No, profe. No volvieron a hacer esas Olimpiadas. Ve, y era un asunto muy,
parecía muy interesante, un aspecto académico muy bueno. Sí, profe, sí las volvieron a hacer. Pero ustedes no participaron. Se sintieron mal, les dio miedo, les dio pereza. No quisieron Profe, sacar la cara por la pues Universidad de Antioquia. yo participé en esas Olimpiadas pues antes de que empezara la pandemia, como eso fue en el 2018, 2019 que participé, y pues cuando eso estaba empezando yo a ver apenas termodinámica uno. En general, pues las Olimpiadas pues son muy buenas, pero para el nivel que teníamos en ese entonces de termodinámica uno hacía falta mucha temática. Aún así, el profesor de ese entonces nos dio como unos módulos para que estudiáramos, pero fuimos fue a probar como suerte en realidad, porque apenas estamos empezando el curso, pero en general las Olimpiadas son muy completas, pero sí, pues nos faltaba mucha temática. Se animen y vuelvan a presentarse este año a ver cómo les va. Bueno, porque eso motiva, ¿cierto? Eso motiva a crear retos y motiva al mejoramiento continuo. Entonces, como les decía, entonces hoy vamos a hacer un ajustico termodinámico. A ver, yo cómo me paso por acá. Voy a entonces a compartirles la pantalla. Sí estamos grabando, ¿cierto? Sí, profe. Esto está como lento, ¿qué le pasa? Bueno, como ustedes bien saben, la termodinámica trata sobre la energía, ¿cierto? La termodinámica trata sobre cómo intercambia la energía, los sistemas y qué le pasa con las diferentes formas en que la termodinámica, en que la energía se intercambia. Eh, la termodinámica no toca la variable tiempo. Entonces, hay muchos procesos que la termodinámica predice que son así, pero lo que no predice la termodinámica es cuánto se demoran esos procesos, ¿cierto? Entonces, hay veces que uno dice, ay, aparentemente se está violando una ley de la termodinámica, pero lo más seguro es que no se esté violando la ley, sino que el proceso no está en régimen termodinámico, sino en régimen cinético. O sea que todavía no está en el equilibrio, ¿cierto? Entonces, eh, puede que en régimen cinético se alcance a ver un producto que la termodinámica no prediga, porque ese producto es un producto metaestable, no es un producto termodinámicamente estable. ¿Me explico? ¿Quedó claro eso? Entonces puede ocurrir muchas veces y hay reacciones que están en régimen Profe, qué pena, no te entendí el término metaestable. metaestable, quiere decir que no es estable todavía. Por ejemplo, si aquí tenemos la variable tiempo, usted puede obtener la concentración de un producto en una reacción y puede que la concentración del producto haga esto. ¿Cuál sería la concentración que la termodinámica produce? Aquí hay una concentración 1, por aquí, y por aquí hay una concentración 2. La termodinámica, ¿cuál concentración predice?
La 2, profe. La 2. Sin embargo, si usted para la reacción en un tiempo suficientemente corto, usted puede obtener la concentración 1. Solo que ese producto se le va a ir yendo, ¿cierto? Lo tiene que usar rápido, porque se le va a ir, o le tiene que hacer algo, lo tiene que separar rápidamente, porque según la termodinámica, esa concentración 1 no es estable, ¿cierto? La concentración 1 decae rápidamente hacia la concentración 2. Entonces, esta es la que predice la termodinámica. Esta es termodinámica. Y esto es la concentración que yo llamo el régimen cinético. ¿Listo? Entonces, eso pasa, eso es posible. Entonces, para que no, esto es una claridad importante porque muchas veces la gente cree que no se pueden obtener cosas diferentes a la termodinámica y sí se pueden obtener, ¿cierto? Y no se está violando ninguna ley. Bueno, otro aspecto importante, la termodinámica que conocemos la describen las famosas leyes de la termodinámica. ¿Cuántas leyes de la termodinámica conocen? 3, profe. ¿Cuántas? 3, sí. No, en cantidad son 4, ¿no? La ley Sí, seca. creo. Sí. En cantidad son 4 leyes. La ley 0, la 1, la 2 y la 3, ¿cierto? Conocen 4 leyes de la termodinámica. Resulta que las leyes, como se dicen, son enunciados, axiomas, postulados que alguien hizo basados en la experiencia, en la observación, lo que observamos con los ojos, con lo que sentimos con nuestros sentidos. Las leyes son empíricas, basadas 100% en la observación. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes son subjetivas. Las leyes dependen del conocimiento específico que tenga la sociedad en un momento en la historia determinado. Entonces las leyes no son absolutas. Una ley deja de ser ley en el momento que alguien observe lo contrario, pero este hecho de que alguien observe lo contrario no está descartado, puede suceder. Entonces no piensen que las leyes son una verdad absoluta, es la interpretación que hemos hecho de la observación experimental. El hecho de que las 4 leyes de la termodinámica que conocemos sigan siendo leyes no excluye que en el futuro alguien, uno de ustedes, puede encontrar un experimento que viola esa ley. Lo que pasa es que hasta el momento, no ha habido alguien que haga un experimento confiable, seguro, donde se viole alguna de esas 4 leyes, hasta el momento. O no ha habido otra persona que, que, que postule una ley, otra ley, creíble. Hay varios intentos por una quinta ley. Hay varios intentos por una quinta ley. De hecho, en el módulo nivelatorio, ustedes deben consultarla. Entonces, debemos ser conscientes con lo que las leyes significan, ¿cierto?
son poderosas, son basadas en la observación, pero no las podemos tomar como algo absolutamente inamovible. Si eso fuese así, pues la ciencia no avanzaría, ¿cierto? En la época de Galileo Galilei, la ley que existía era que todo giraba alrededor de la Tierra. Y todo el mundo y demostraba eso, y al que dijera lo contrario lo quemaban. Entonces, ¿qué tal si alguien no se hubiera atrevido a desafiar esa ley? Entonces, yo los reto a ustedes a que continuamente, si van a ser científicos profesionales, reten las leyes de la termodinámica, rétenlas, trate de encontrarle la comba, por dónde fallan, trate de encontrar algo que viole una de esas leyes. Y esa es la fuerza impulsora que mueve el desarrollo de la humanidad, que mueve el desarrollo de la ciencia. Las personas que retan las leyes. ¿Listo? Entonces, más que usuarios de las leyes de la termodinámica, si la sociedad quiere progresar científicamente, debe retarlas. O debe encontrarle nuevas aplicaciones a las leyes que existen. Porque puede que las leyes que existen actualmente, tienen aplicaciones aún desconocidas y que se pueden explotar mucho más. Lo que sucede muchas veces en el avance de la ciencia es que sucede mucho, estoy buscando, hay un ruido aquí, el carro de la basura, por Dios. Sucede mucho que hay varias leyes. Hay varias leyes. Y resulta alguien bien inteligente que dice, postula una ley y esa ley abarca todas esas. Entonces, esto es en el tiempo, ¿cierto? Esta ley se vuelve más general y estos, ¿cómo se llaman ya? Entonces, estos ya dejan de ser ley y ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el término científico que se usa? Cuando algo proviene de una ley. Ya se vuelven deducciones, aplicaciones de la ley o los famosos corolarios, ¿cierto? Si usted encuentra una ley que está por encima de lo que usted creía que era una ley y que la ley se puede deducir a partir de esa anterior, ya eso es una aplicación, ya deja de ser ley. Listo. Y eso sucede históricamente, eso puede suceder. Entonces las leyes pueden evolucionar. Puede encontrarse una ley más general que las demuestre. Por ejemplo, eso sucedió en radiación. En radiación, vamos a ver más adelante, que teníamos la ley de Stefan Boltzmann, y por ejemplo, la ley de Stefan Boltzmann y la ley de Wien se desarrollaron por allá en 1800, terminando 1800. Pero luego vino, ¿quién? ¿Recuerdan? ¿Han leído? Un señor, uno de los físicos más importantes que ha existido. Planck. Coterráneo de Einstein. ¿Quién? Planck. Don Planck propuso una ley más general a partir de la cual se deduce la ley de Stefan Boltzmann y la ley de Wien.
Entonces ya estas tienen que dejar de ser ley, porque la ley actual es la ley de Planck. Aún se les llama ley no sé por qué, por capricho, por lo que sea, pero la ley de Stefan Boltzmann y la ley de Wien no se deberían llamar leyes, porque matemáticamente, de hecho ustedes lo van a hacer en este curso, se deducen a partir de la ley de Planck. Bueno, entonces, toda esa reflexión es para que no miremos a las leyes como cosas, como mandato divino. Las leyes son propuestas por los hombres, por la naturaleza, por los seres humanos. Y son válidas y son importantes, las tenemos que saber usar, entenderlas. Son basadas en la experimentación, pero puede que a partir de un descubrimiento se derogue o se modifique o se mejore una ley. Listo. Entonces, la termodinámica actual que conocemos se basa en unas... es que aquí tengo un montón de ayuditas y me están estorbando la pantalla. La termodinámica actual que conocemos se basa en esas leyes, las cuatro leyes que conocemos. A ver que aquí se me... Bueno. Como la termodinámica habla de la energía, pues uno tiene que tener claro qué es el concepto de energía. La energía, entonces en este pantallazo lo están viendo. Sí, profe. Sí, profe. Etimológicamente viene del griego, esa palabra griega que está escrita ahí. Más o menos es similar, tienes esta similaridad a como se escribe en español, en inglés o en latín, más parecido a nuestro idioma. Y significa actividad, y la presentó Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Eso yo muchas veces cuando hablo con mis colegas, yo digo que nosotros realmente la humanidad no ha inventado nada hace muchos años. Nosotros seguimos masticando y seguimos viviendo los inventos de otros. Los computadores, los semiconductores, todo eso no es invento de ahora, eso ya sí, los rayos láser, hemos perfeccionado, hemos mejorado capacidades, pero inventado casi nada. Entonces, mire esto, energía, siglo IV antes de Cristo. Si uno se entra en Wikipedia, pues ahí no dice, significa actividad para Aristóteles. Si uno se mete a Wikipedia, Wikipedia siendo como todo, no solo, la gente se ríe de Wikipedia, ay, pues que consultó en Wikipedia, qué risa, como hay de errores en Wikipedia. Y yo le respondo, ay, qué risa, como hay de errores en los libros. Que ustedes vieran cómo tenemos nosotros los libros de calor, todos, rayados por todas partes, corrigiéndolos. Entonces, no solo Wikipedia tiene errores. Todos los libros que ustedes tienen en su escritorio, todos los libros virtuales, digitales que ustedes tienen, están llenos de errores. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto Wikipedia como todos los libros hay que leerlos con cuidado, con ojo crítico y pensando que pueden tener muchos errores, ¿cierto? Entonces, Wikipedia para mí es una buena fuente con tantos errores como pueden tener cualquier libro. En Wikipedia dice que es la propiedad cuantitativa, o sea que ya se le puede asignar un valor que se le debe transferir a un objeto para realizar trabajo sobre él o para calentarlo. Más entendible eso, ¿cierto? Para que un objeto realice trabajo o para que se caliente, hay que meterle algo. Y ese algo es lo que llama Wikipedia la energía. Pero mire que definió la consecuencia, no la ha definido en sí qué es, ¿cierto? Ahí está diciendo qué causa la energía. ¿Qué le pasa a un objeto cuando recibe energía? Ah, puede recibir trabajo o se calienta.
le está definiendo la energía, definiendo sus consecuencias, pero todavía no ha definido qué es la energía. Es como si yo le digo a una persona, ¿usted qué es un ser humano? Ah, es una persona que camina. Está completa esa definición. No, profe. Usted me está diciendo una consecuencia, ¿cierto? Pero todavía no me ha definido la persona. Entonces pongan cuidado con las definiciones. Y vamos a la NASA. Vamos a la definición de la NASA. Vamos a la definición de la NASA, que esperaría uno que si se metan a la página de la NASA, miren la definición de la NASA. Todos saben que es la NASA, ¿cierto? La Agencia Aeroespacial Norteamericana, ¿cierto? Dice que energía es la capacidad o habilidad para hacer trabajo. Pues sí, es correcta, pero también en mi concepto incompleta. Porque si usted va y busca la definición de trabajo, ¿se acuerdan que la definición de trabajo es la energía que se requiere para acelerar o desacelerar una masa, ¿cierto? Eso es trabajo, ¿no? Es la energía que se requiere para acelerar o desacelerar una masa. Y energía es la capacidad para hacer trabajo. ¿Qué notan ustedes ahí en esas dos definiciones? Que son cíclicas. Como cíclica, como reflexiva. Es como que yo le preguntara a uno de ustedes, a uno de ustedes, Julián, aquí hay un Julián. Vamos que hay un Julián. Julián, ¿usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Qué es usted, Julián? Usted dice, profe, venga, se para frente a un espejo y me señala, vea, eso es Julián. Entonces son definiciones que a pesar de ser de la NASA no son sólidas, no son convincentes. O sea que en definitiva no sabemos qué es energía. Si usted se pone a mirar todas esas definiciones, sabemos las consecuencias de la energía y definimos la energía en términos de lo que ella es capaz de hacer. Mas no definimos energía en realidad en qué es la energía, de dónde viene la energía. La estamos definiendo en términos de qué hace la energía. Es como estoy diciendo, Julián, ¿usted qué es? Ah, yo soy un ser vivo que piensa, que escribe, que camina, que asiste a un curso de calor. Ahí usted me está definiendo qué hace Julián, pero realmente no me está definiendo qué es Julián. Y ahí es donde entonces uno tiene que ser consciente de eso. Porque si paramos de reflexionar qué es la energía, no seguimos pensando qué es la energía, entonces posiblemente estamos evitando que nuestro cerebro genere nuevo conocimiento. Porque entonces decimos, ya no vale, no tiene sentido pensar que es energía, porque ya todo el mundo sabe, usted es bobo. Qué pregunta tan boba, qué pregunta tan obvia. Todo el mundo sabe que es energía y cuando usted se va a estudiar, nadie sabe qué es energía. ¿Ustedes sabían qué era energía o saben qué es energía? ¿O se habían hecho esta discusión? Pues yo creo que dar ejemplos de energía o decir las formas en que existe la energía es muy fácil, pero definir en sí la energía ya no se vuelve tan fácil. A ustedes en termodinámica les definieron la energía, les presentaron, discutieron esto. Profe, pues, o sea, la discusión sí estuvo, pero nunca hubo una definición clara de la energía. Pues sino que es que yo ¿Cierto? digo que la energía pues depende también como de, o sea, si ya vamos a la definición de energía fundamental, también depende mucho como de las creencias de cada persona, porque ya si hacemos una definión precisa de energía,
ya es como lo que está ocurriendo con ella o lo que se puede hacer, que eso ya es más en el ámbito de la Pero es que ingeniería. como aquí estamos, como estamos haciendo ciencia, entonces cuando uno hace ciencia, los conceptos no pueden depender de la religión o de la ética de la persona, ¿cierto? Deben ser conceptos fácticos basados en observación. Bueno, entonces, a mí me gusta mucho leer todas estas cosas. Hay un físico muy importante, una física, Noether, Noether, en 1915, esto es contemporáneo a, es que es simpático porque todas estas cosas se dieron por esta época, esto es contemporáneo a Planck, Einstein. Einstein propuso su teoría de la relatividad en 1905. Entonces, mire, por todos lados, todo lo que se produjo. Como que esa gente sí pensaba. Nosotros ya no pensamos, nosotros somos como parásitos de todo en el buen sentido. Y nosotros, me incluyo yo, nosotros somos parásitos de todo lo que esta gente pensó. Y no volvimos a pensar, nos dio pereza seguir pensando. Mejor nos metemos a TikTok que ponernos a pensar qué es energía. Entonces, en 1915, Emmy Noether propuso un teorema que se llama el teorema de Noether. Los fanáticos de la física lo tienen que estudiar mucho. Entonces propuso que la energía, en el teorema de Noether, es una cantidad, tampoco la define, es una cantidad, es algo que tiene simetría temporal. Entonces, para los físicos, ellos tienen orgasmos en el buen sentido de la palabra con las simetrías, porque ellos tratan de buscar patrones en la naturaleza. Los físicos buscan desesperadamente patrones para a partir de ahí postular teorías, ¿cierto? Porque si no hay patrones, entonces el universo es un caos, es un desorden y es impredecible. El caos no se predice. Los físicos tratan de buscar patrones en el caos para predecir el caos. Entonces, buscando esas cosas que se repiten, simetrías, encontró que todas las formas de energía que conocemos tienen simetría temporal, es decir, se conservan en el tiempo. Hay otras entidades físicas que tienen simetría espacial. Simetría espacial, por ejemplo, el momento lineal, el momento angular, tiene simetría espacial. La energía y todo lo que tenga simetría temporal, Noether postuló que es una forma de energía, que si algo se conserva en el tiempo, entonces debe ser una forma de energía. Aún así, no la define, tampoco la define. De todo lo que yo he leído, entonces tengo estas dos definiciones. Yo llamo al pan y al vino. Yo ya uso la palabra algo, porque ellos anteriormente nadie ha usado la palabra algo, pero conclusión de todo esto, que nadie sabe qué es energía. Entonces yo voy al grano, ¿cierto? Es algo que se puede convertir en trabajo o en calor. ¿Por qué la NASA no pone la palabra calor? ¿Quién me dice por qué en la definición de la NASA no hay la palabra calor? Porque no es necesaria. Porque gracias a Don Joule, estas dos cosas son equivalentes, ¿cierto? Calor se puede convertir en trabajo y viceversa, y trabajo se puede convertir en calor. Yo quise ser más específico para que quedáramos claros en las dos cosas, pero la de la NASA incluye esto, porque calor se puede convertir en trabajo y viceversa, por eso la NASA no pone calor. Entonces, simplemente en que mejoro yo las cosas, que yo voy como al grano, no tapo la ignorancia. Yo estoy haciendo evidente en mi definición la ignorancia.
que aquí la tratan como de maquillar. Es algo que se puede convertir en trabajo o en calor. Y si vamos más filosóficamente, ese algo es la entidad física responsable de los cambios en la naturaleza. Y si seguimos profundizando, la física y la ciencia actual no es capaz de explicar la energía. Si seguimos profundizando, la ciencia no es capaz de explicar la energía. ¿De dónde viene la energía? Pues según la física moderna, todo lo que existe se creó en el Big Bang. El universo fue creado aproximadamente hace 14.000 millones de años. Según una teoría que pues no está demostrada, es un postulado. Entonces en ese postulado dice que de la nada, no había tiempo, no había espacio, no había Dios. Stephen Hawking, él decía, Dios no creó nada, porque Dios no existía antes del Big Bang. Entonces, de la nada surgió una singularidad física que consistió en un punto que concentraba toda la energía del universo. Y este punto explotó, toda la energía, todo el espacio y todo el tiempo estaba en ese punto. Y ese punto explotó y dio origen al espacio y al tiempo y a la materia y a energía residual. Antes del Big Bang no había espacio, ni tiempo, ni Dios. Nada ni nadie aún explica o entiende la singularidad inicial. Pero de ahí tenemos que, los físicos proponen algo, ¿cierto? Para partir. Ahorita, nada más la semana pasada, estaba leyendo que ya hay una corriente de la física, porque el Big Bang dice que el tiempo se creó en el Big Bang, en la gran explosión. El tiempo se creó ahí, el tiempo y el espacio. Y ya hay una nueva corriente de la física que está diciendo que el tiempo y el espacio siempre han estado. Y que el Big Bang sí ocurrió, pero que cuando el Big Bang ocurrió ya existía tiempo y espacio. ¿Y quién les dice que no? ¿No leyeron eso la semana pasada que salió por ahí en la prensa? Sí, yo escuché algo similar, creo que se llama el Big Bounce, que es como una cadena de universos infinitos que uno va después del otro. Cuando yo les hablé en la clase pasada de talento por la ingeniería química, el talento, muchachos, implica que uno sea curioso por las cosas de la carrera de uno, que uno lea y estudie cosas que nadie le esté obligando a leer, ¿cierto? Yo, por ejemplo, yo tengo la suscripción al periódico El Colombiano y a mí me interesa mucho y leo muchos periódicos internacionales, leo mucho la BBC, me gusta mucho la BBC de Londres, porque la página de la BBC de Londres siempre tiene una sección de temas científicos. ¿La conocen? Metas en la BBC News y hay videos y cosas, hay un apartado de temas científicos muy, muy rico, muy interesante. Entonces, cuando uno siente talento, gusto por esta cosa, por esta vaina que se llama ingeniería química, uno debería disfrutar leer esas cosas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la materia, con la energía, con moléculas, con átomos. Pienso yo que si uno tiene talento para esto, debería disfrutar esas cosas y leerlas no porque algún profesor le diga que tiene que leer, sino porque uno disfruta por iniciativa propia leer esas cosas. Bueno, entonces ese es el origen de la energía. Para los físicos es el Big Bang. Y como nadie lo ha explicado, para darle tranquilidad a las mentes y a las almas, las religiones ayudan mucho a eso. Las religiones son muy importantes, todas. Cualquier religión que usted practique son importantes. Porque en general, la mayoría de las religiones, las que yo conozco por lo menos, dan estabilidad mental y profesan la compasión,
el amor, la ayuda al prójimo. Le dicen a usted de dónde viene la vida y dónde termina. Entonces, eso ayuda a dar tranquilidad mental, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado que esa tranquilidad mental no se convierta en idiotez. Porque entonces si nos quedamos, no, Dios, lo que creó la vida, Dios. ¿Y dónde termina la vida? ¿En el infierno o en el cielo? Ya, eso nos da esa idiotez, ¿no? Porque ya entonces dejamos de pensar. Pero las religiones en general son buenas porque dan tranquilidad mental. Tratan de explicar aquellas cosas que la ciencia no puede explicar. Y son muchísimas, ¿no? Por ejemplo, mire que estamos dando, nos cuenta acá, que nadie ha definido qué es la energía. Primera pregunta. Y nadie ha definido de dónde viene la energía. Segunda gran pregunta. Las religiones le dan explicación a eso. La aproximación religiosa, cualquier religión. Dios creó la energía y todo lo conocido. Y para los que quieran despertar el talento, eso dice la religión, yo lo reto a alguna cosa que alguna vez leí que me encantó. Busquen en internet la paradoja de la omnipotencia, porque es una herramienta muy fuerte con la cual ateos, científicos, filósofos que no creen en Dios, niegan o la usan para negar la existencia de Dios. ¿La conocen? Yo creo que sí la he escuchado. Sí, profe. ¿Sí la han escuchado? Sí. ¿Y cómo dice la paradoja de la omnipotencia? Si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? Creo que es eso, no sé. Pues yo la había No, escuchado tiene más diferente. elaboradita, es más bonita, más la logra uno a pensar más. Sí, Dios creó al mundo. Yo no le conozco esa versión. Yo lo conozco desde el punto de vista de que si Dios es omnipotente, Él también es capaz de crear a un ser que pues sea más capaz que Él y pues cosas por el estilo. Busquen no sé si esa versión, puede ser versiones, pero la versión que a mí me gusta mucho, porque me dicen que tiene varias versiones, la paradoja de la omnipotencia, busquen una versión que tiene que ver con una piedra. Les doy esa clave. Busquen una versión que tiene que ver con una piedra. Ah, lo Una de piedra, una si es roca, una inamovible. montaña. Entonces, la leen y la comentan, a ver qué les parece. Bueno, entonces en conclusión, cuando empezamos a hablar de energía, llegamos a temas religiosos y filosóficos, porque la ciencia todavía no es capaz de explicar eso, ¿cierto? Esto del Big Bang, pues se defiende por efectos, porque dicen, por eso es que estamos en continua expansión, porque es muy lógico pensar que si estamos concentrados en un puntico y explotamos, entonces nos empezamos a expandir con respecto a ese punto. Entonces, por mediciones espectroscópicas, se demuestra que sí, que efectivamente el universo se está expandiendo. Entonces, eso soporta el famoso Big Bang. Entonces Dios dijo, que haya luz. Dios la separó de la oscuridad. Eso que acaban de ver, ¿sí lo vieron y lo escucharon? Sí. Profe, Profe, pues la verdad no se escuchaba casi. Se escuchaba casi, profe, pero es Bueno, como un pasaje de la Biblia.
Después lo van a ver, ahorita lo ven, o se ponen el audífono, lo ven bien. Creyeron que nos habíamos pasado de clase de calor a religión, ¿cierto? Eso que Exacto, acabaron de pues. escuchar y ver es un pasaje del Génesis, y el Génesis hace parte de la religión católica, de la Torá de los judíos y del Corán. O sea que varias religiones usan esto mismo. ¿Qué acabamos de ver ahí y escuchar? La forma como esas tres religiones crearon la energía. Dios creó la luz. Ya, ahí se creó la energía. Luego Dios creó al hombre. Punto. Ahí se creó el hombre. Entonces, cuando yo les digo que las religiones buscan dar esas respuestas, así son las respuestas que dan, ¿cierto? Entonces Dios creó la luz. Ahí creó la energía y se hizo la luz. Entonces, ¿y quién dice que no? ¿Cierto? Un físico puede decirle que no a eso. ¿Qué creen ustedes? Profe, no, porque hay cosas que también los físicos no se han podido explicar. Porque no puede decirle que no tiene cara. No podemos ridiculizar eso, porque es que el físico tampoco tiene una respuesta. Porque si un físico me dice, ve tan bruto que Dios creó la luz y que ya eso fue la energía, entonces yo le digo, bueno, entonces dígame usted quién la creó. Entonces, ante esto nos quedamos calladitos, ¿no? Nos quedamos calladitos, porque todavía un físico no tiene las herramientas, yo no las he visto, para decirle que no a esto. Ah, venga, me pasé. Sigamos a la siguiente. En conclusión, mire todo lo que vemos en esa noche estrellada. Todas esas son formas de energía, ¿cierto? De estrellas, de planetas que reflejan. Nadie sabe la energía, pero sí entendemos varios de sus efectos y la manipulamos parcialmente, porque todavía no sabemos manipular la energía completamente. Igualmente, eso no solamente aplica a la energía, nadie sabe qué es la vida y aún así tenemos que vivirla, ¿cierto? Toda esta parte filosófica inicial es para motivar a las personas a que se sigan cuestionando, a que no den nada por sentado, a que no ridiculicen las cosas obvias, porque muchas veces lo obvio no es obvio, sino que lo hacemos, fingimos que es obvio para no confundirnos y dejar de pensar en eso. Entonces, sigamos pensando qué es la energía, sigamos pensando de dónde viene la energía, a ver si alguno de ustedes se vuelve un científico importante y que postule nuevas leyes. Bueno, acabamos la filosofía y entremos a masticar, porque es nada más ni nada menos que eso, masticar lo que investigadores, científicos, mentes brillantes del siglo XVIII, XIX, nos han dicho, porque todo esto es desde por allá, desde el siglo XVIII. Imagínate qué vergüenza, ¿cierto? Que desde el siglo XVIII nadie haya mejorado esto. Y peor, vergüenza porque antes lo hemos empeorado. No solamente no hemos producido cosas nuevas, ni lo hemos mejorado, sino que lo hemos empeorado, porque hemos hecho la dinámica esa del teléfono roto. ¿Todos los han jugado? El teléfono roto. ¿Se acuerdan qué consiste el teléfono roto? Que se hace una fila y al primero de la fila se le da un mensaje al oído y luego ese segundo se lo pasa al oído al segundo y el segundo al tercero. Y cuando se le pregunta al último que hable en voz alta el mensaje, es completamente diferente al inicialmente dado. Eso pasa con el conocimiento, que lo destruimos con el teléfono roto. Entonces, cuando yo empecé a dictar este curso de calor hace ya varios años, me confundía los libros y yo decía, pero ¿por qué esto?
y era porque está el teléfono roto. Bueno, entonces vamos a tratar, humildemente yo voy a tratar a corregir ese teléfono roto. A corregir ese teléfono roto. Entonces vamos a hablar de cosas aparentemente muy elementales, pero que si no, estas son las bases de la termodinámica actual, pero si está roto el teléfono, entonces no hacemos nada. Bueno, un sistema, una masa, tiene estos tipos de energía, ¿cierto? Ya lo sabemos. ¿Qué es esta, la U? Energía interna, profe. Energías potenciales, hay varias. Energía cinética traslacional. Energía expansiva y otras. Hasta ahí estamos todos, ¿cierto? ¿O hay alguna cosa nueva acá? Entonces vamos a ver, usted ya más bien me responde la pregunta. Metamos con la primera, energía interna. La energía interna. Esta energía a su vez involucra tres tipos de energía. La energía asociada a la masa, la energía relativista. Esto lo propuso Einstein, ¿cierto? La masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Más la energía cinética de las partículas, pero intramoleculares. ¿Cuáles son las partículas intramoleculares? ¿Quién me las dice cuáles son? Intra es dentro de la molécula. Son los átomos, los electrones. Y a su vez, sabemos que el átomo en el núcleo tiene otras partículas, ¿cierto? Los protones, neutrones y otro montón de subpartículas atómicas. Entonces, sabemos los átomos en una molécula, así la molécula esté quieta, una molécula de agua cuando está en hielo, usted tiene un bloque de hielo, lo tiene sobre la mesa. ¿Existirá energía cinética de partículas intramoleculares, sí o no? En un bloque de hielo. Esta energía, existe. Sí, profe. Sí, en un bloque de hielo, el bloque no se está moviendo. Las moléculas se están moviendo en un bloque de hielo, las moléculas. Sí. Muy limitadamente, muy poco, por eso está sólido. Pero recuerde que en sólido las moléculas en sí pueden estar vibrando, pero no moviéndose realmente. Pero los átomos, los electrones pararon de girar. En el hielo pararon de girar los electrones. No. No. Y las partículas del núcleo se siguen moviendo. La que no se mueve es la molécula completa, pero sus constituyentes internos se siguen moviendo. Entonces, esa energía cinética de esas partículas intramoleculares se cuantifica o se mide aquí en la energía interna. ¿Y cuál otra energía se mide en la energía interna? La energía de los enlaces. Porque sabemos que los enlaces químicos se expanden, se contraen, se doblan, ¿cierto? Que de hecho en esto se basa una técnica espectroscópica muy importante. ¿Cuál técnica espectroscópica se basa en alterar la energía de los enlaces? ¿Cuál? El infrarrojo. El infrarrojo. ¿Cierto? A propósito, los invito, les recomiendo a que por favor todos, les ruego que por favor todos ustedes vean el curso de análisis instrumental, que es electivo, que no debería ser electivo, porque un ingeniero químico actual debe conocer muy bien, entender las técnicas de caracterización de materiales, entre ellas infrarrojo. Le sirve más ese curso que quizás que este de transferencia de calor. Bueno, entonces, la energía relativista asociada a la masa, la energía de cinética de las partículas intramoleculares y la energía de los enlaces, toda esa se mide en la energía interna. Por eso es que es muy difícil conocer un valor absoluto de la energía interna. Ustedes conocen tablas
donde se le reporte U. Ustedes conocen alguna tabla donde le reporten valores absolutos de U. No, profe. Y si está la tabla, está mal titulada, porque lo que debe estarse reportando es un delta U. O sea, un cambio con respecto a un estado de referencia. O sea, uno no puede reportar delta U, uno no puede reportar U, sino delta U. ¿Por qué no puede? Porque somos muy ignorantes, porque todavía no sabemos, este cálculo pues lo hacemos, pero todavía no sabemos medir esto, y todavía no sabemos medir esto. No podemos reportar U por nuestra incompetencia técnica, porque todavía no sabemos medir esta energía cinética de las partículas intermoleculares, ni todavía la energía de los enlaces. Más o menos está un poquito, la energía de los enlaces, pero la de la mitad es donde somos más ignorantes, donde no sabemos nada, cómo medirla. Por no ser capaz de medir esta segunda componente, por eso es que no podemos medir U absoluto. ¿Listo? ¿Eso lo tenían claro? Sí, profe. Que U se componía de estas tres componentes, de estas tres partes. Bueno, la segunda energía, la energía potencial, son varias. No solamente hay energía potencial. Hay energía potencial gravitacional, la que todos conocemos, ¿cierto? Masa por gravedad por altura. Esa la conocen, ¿cierto? Hay energía potencial elástica. Pues un resorte, pues, si está quietecito, ahí no hay energía potencial. Pero si usted comprime un resorte, lo deja comprimido con una cuñita, ahí tiene energía potencial de cuando se expanda. O si ala el resorte y lo deja ahí retenido, estirado, ahí tiene energía potencial elástica, ¿cierto? Hay energía potencial electromagnética y hay energías potenciales cohesivas, o ya las llamo más bien dispersivas. Todas las energías potenciales se originan de la posición relativa respecto a un campo. Para que existan estas energías potenciales debe haber un campo. Eso lo pueden adentrar ustedes más en la física si les interesa esto. Estas energías potenciales dispersivas las propongo yo porque usted puede tener una piedra, los constituyentes de una piedra los puede tener cuando la piedra está roca o cuando está en polvo. En ambos casos usted tiene exactamente los mismos componentes, ¿cierto? Usted tiene una roca sólida, la roca, y la tritura y la vuelve polvo. En los dos casos, usted cambia la composición química. Cuando usted tritura una piedra, le cambia la composición química. No. Le cambia el estado de No, agregación. no. ¿Qué estado de agregación tiene la piedra? Sólido. ¿Y qué estado de agregación tiene el polvo? Sólido. Sólido, ¿cierto? Pero para usted llevar la piedra al polvo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que meterle mucha energía, ¿no? Eso, volver una piedra polvo, eso no es gratis, ¿no? A usted volver una piedra polvo de piedra, le tiene que meter mucha energía. Entonces, ¿quién tiene más energía? ¿El polvo o la piedra? ¿Y qué se hizo esa energía? ¿Ah? Entonces, ¿quién tiene la energía? ¿Quién tiene más energía? ¿La piedra, en sólido, en roca o la piedra en polvo? ¿Quién tiene más energía de los dos? Depende también del tipo de energía. Cualquier tipo de energía. ¿Quién tiene más energía? ¿La piedra o el polvo?
El polvo, profe, no. El polvo porque usted tuvo que meter energía, ¿no? Para que la piedra pasara al polvo, ¿usted qué tuvo que hacer? ¿Sacar o meter energía? Meter energía. Meter energía. Entonces, tiene más energía el polvo que la piedra. Entonces, por eso se llama energía dispersiva. Y esa energía, casi ningún libro la desaparecieron del mapa. Esta energía la desaparecieron del mapa. Los físicos modernos, este es uno de los teléfonos rotos. La desaparecieron del mapa. Entonces, si usted la desaparece del mapa, cuando haga balances de energía, no le dan. Si usted desaparece la energía del mapa, cuando usted haga balances de energía, pues va a tener deficiencias por allá. Entonces, mientras más dispersa esté la materia, más energía tiene. De hecho, muchas veces cuando usted forma rocas a partir de polvos, se calienta porque se bota el cemento, ¿cierto? Usted han hecho concreto, ¿no? Que la formación del concreto, cuando usted echa el cemento con el agua, ¿eso es endotérmico o exotérmico? Es exotérmica, profe. Se calienta, ¿no? ¿Y por qué se calienta? Sí. Porque usted está haciendo lo inverso. A partir de polvo, está formando roca. Entonces, en vez de meterle energía, eso bota energía. Entonces, mire que es un ejemplo pragmático. Esa que puse en rojito, los libros la desaparecieron. Eso es uno de los teléfonos rotos. Los reto a que busquen algún libro que les tenga en cuenta esa energía. Entonces, quiere decir que para los libros clásicos de termodinámica, una roca en piedra es igual a una roca en polvo. Este es uno de los principales teléfonos rotos. Bueno. ¿De cuál Profe, íbamos? ¿y ¿Sí? por qué desaparecieron ese término de No, energía? pregúntame, pues, el teléfono roto, ignorancia, estupidez, llámelo lo que quiera. ¿Por qué? No sé, porque los seres humanos somos así. Bueno, ¿íbamos en cuál? Ya me olvidó. Las energías potenciales, que son muchas. Entonces, miren que también ustedes cuando hacen balances, cuando en su curso de balances de masa de energía, ustedes no tenían en cuenta ninguna de estas energías potenciales, ¿cierto? Las borraban, solamente se quedaban con ¿cuál? Y eso que ni con esta. Entonces uno automáticamente cuando hace el balance de masa de energía en ingeniería química, en una torre, en un reactor, una torre de destilación, uno no tiene en cuenta ninguna de estas, porque como las cancela automáticamente, porque dice, lo que tengo a la entrada es igual a lo que tengo a la salida, entonces se cancela. Y no necesariamente. O sea, antes de cancelar, uno tiene que analizar si el valor de esta energía a la entrada es igual al valor a la salida. A ver si le cancela, porque puede que no. ¿Usted cree que en una torre de absorción, usted mete el gas por el fondo de la torre y la torre mide 15 metros de altura? ¿Sería apropiado en el balance de energía despreciar la energía potencial? No, profe. ¿Cierto que no? Por lo menos uno debería hacer el cálculo con la energía potencial, porque hay un líquido que está entrando, un gas que está entrando por debajo, y por allá sale arriba a 15 o 20 metros de altura. Así a la carrera yo cancelo energía potencial. No, hombre, debería hacer el cálculo, demostrar que el valor es despreciable, pero no cancelarlo porque sí. Estas otras las puedo cancelar si yo detecto que no hay estos campos, que no hay un campo eléctrico, un campo elástico, entonces yo puedo despreciar las otras, pero por lo menos debo discutirme eso, pensar eso, no cancelar de una porque todos los libros lo hacen. Entonces los libros de balances de masa de energía desprecian todos esos términos automáticamente. Yo los insisto que no se deben despreciar, se deben siempre tener en cuenta y discutir
si se van a cancelar o no se van a cancelar. Bueno, la otra energía, la tercera, se llama energía cinética traslacional del sistema. ¿Qué es trasladarse? Trasladarse es lo que va a hacer este puntico. ¿Ver el puntico rojo? ¿Lo ven? Sí, profe. Cuando el puntico rojo hace esto, se trasladó. Trasladarse es moverse neto en alguna dirección, es ir de un punto a otro. Porque si ese puntico rojo está girando alrededor de sí mismo, imaginen que ese puntico rojo está girando alrededor de sí mismo. ¿Se está trasladando? No. Si el puntico rojo se está girando alrededor de sí mismo, entonces no se está trasladando. Entonces no tiene esa energía. Esa energía cinética sería cero. Esta energía cinética traslacional solamente existe cuando me muevo en alguna dirección, me muevo de un punto a otro. ¿Listo? Y es el sistema completo, porque había otra energía cinética que ya la vimos, ¿cierto? Que puede que la molécula, el sistema esté quietecito. Si el sistema está quietecito, como el bloque de hielo que les mencioné, si el bloque de hielo está quietecito, ¿cuánto vale esta energía? Un bloque de hielo quietecito, ¿cuánto vale esta energía? Cero. Cero, porque el bloque de hielo no se está trasladando de un punto a otro. Pero un bloque de hielo sobre la mesa, esta energía vale cero. Esta. No, profe. Dijimos que no, ¿cierto? Porque estas eran las partículas que están adentro. Entonces, pilas con estas energías cinéticas. Esta es de las partículas que están dentro de las moléculas y esta es la energía cinética de todo el sistema completo, moviéndose de un punto a otro. Si no se mueve de un punto a otro, entonces está cero. Cuando un sistema está hecho por varias moléculas, entonces esta B tiene que ser el promedio. Entonces, este puntico rojo puede ser un grupo, puede ser, y generalmente lo es, uno nunca tiene una sola molécula. Este puntico rojo puede estar hecho de un montón, de varias moléculas, y yo lo moví de aquí a allá. Entonces, ¿cuál B pongo? La B que va en la fórmula es el promedio de la velocidad de todas las moléculas que conforman el puntico rojo. ¿Listo? Bueno. La cuarta forma de energía total de un sistema, la energía expansiva. Este es otro teléfono roto y gravísimo. Este sí es que es un teléfono roto gravísimo. Este lo borraron los libros de ingeniería química, la borraron. La energía expansiva. La borraron los libros de ingeniería química. Y nunca se puede borrar. Es el producto de la presión por el volumen del sistema. Eso es la energía expansiva. Es el producto de la presión por el volumen del sistema. Todos los sistemas tienen energía expansiva, ¿cierto? Solo que en algunos casos va a ser más alta que otra. Por ejemplo, un gas tiene más energía expansiva que un líquido y a su vez un líquido tiene más energía expansiva que un sólido, ¿cierto? La energía expansiva en un sólido es casi cero, ¿sí o no? ¿Por qué la energía expansiva en un sólido es casi cero? Porque las moléculas están fuertemente unidas y no se van a estar, pues, Porque la y presión en un sólido, es casi cero, ¿no? La presión dentro de un sólido, la presión que ejercen las moléculas de un sólido es casi cero. Esta presión, ojo, esta presión es la presión que están ejerciendo las moléculas, no la presión que se está ejerciendo sobre el sistema. Son dos cosas diferentes. Esta presión es la presión interna del sistema, esa presión que hay ahí, que puede ser diferente a la presión que se le está haciendo al sistema. Profe, yo tengo una pregunta, ¿es cero o constante? Porque pues No es puede casi haber, cero, puede no es tener, sólido.
Dentro de un sólido, la presión es casi cero, o sea, las moléculas no están ejerciendo presión porque están quietas. A ver cómo te cuento, cómo te visualizo Pero esto. en absoluta, hablando en Sí, escala sí, esto absoluta. es presión absoluta, eso es presiones absolutas. Estos son presiones absolutas. Si usted tiene un sistema, usted lo tiene que confinar en un volumen. Hagámoslo mejor por aquí. Usted tiene que confinar el sistema en un volumen. Lo que yo llamo P, como las moléculas se están moviendo, cuando las moléculas se mueven, chocan con las paredes del volumen, con una fuerza dada. Y aquí hay un área, el areacita donde chocan. La presión, esta molécula choca contra contra esa área. Lo que yo llamo P, esa P que está allá, es eso, esa fuerza dividido esa área. Entonces esa P es la presión interna del sistema. Entonces, existe si las moléculas efectivamente están chocando contra las paredes del sistema, no. Entonces, en un sólido, las moléculas están chocando contra las paredes del sistema. No, profe. No, entonces en un sólido esa presión es cero. Entonces, esa energía expansiva es cero. Ya en un líquido, las moléculas se están moviendo. Entonces, esa fuerza es pequeña, pero existe. Y en un gas, ahí sí que es cierto que las moléculas se están moviendo y esa energía expansiva sí es mayor. ¿Listo? Entonces, esa P es la presión interna. De hecho, la voy a poner acá, antes de que se me olvide ese comentario. Voy a poner esa observación. Porque es que a ver dónde la pongo. Aquí. P es la presión interna del sistema. Ay, se me salió de la... No dejemos que se me salga. Porque otra cosa es la presión que usted le puede estar ejerciendo al sistema, la presión externa, y puede ser diferente, ¿no? Usted puede tener un sólido cuya presión interna es cero, pero afuera usted le puede estar ejerciendo una presión muy grande. Y con ese dibujito que les acabé de decir, que les acabé de hacer, quedó claro que era la presión interna. Listo. Es la presión debida a la fuerza que ejercen las moléculas contra las paredes. Listo. Bueno, entonces, esta energía expansiva es quizás el teléfono roto más grande que yo he encontrado en todos los libros de termodinámica y de calor y de fenómenos de transporte. Se les ocurrió, yo no sé a quién se le ocurrió borrar esa energía expansiva. Vamos a... Tomen nota de este ejercicio y la próxima clase me lo entregan. ¿Están tomando nota? Un problema que vamos a resolver. Hey, profe, tengo una duda. Sí. ¿Esa energía expansiva no se la asocia al trabajo? Porque No. se supone que el trabajo puede ser No. el trabajo que se haga sobre el gas. No, esto no tiene que ver nada con trabajo. Mira este dibujo que te acabé de hacer aquí. Pues esto no se asocia al trabajo. Porque el trabajo, ¿qué sería el trabajo? El trabajo sería, para mí el sistema es todo esto, ¿cierto? Si yo cojo todo estos sistemas y lo acelero o lo desacelero, ahí es donde lo muevo, ¿cierto? Lo muevo de un punto a otro acelerándolo o desacelerándolo. Ahí es donde estoy haciendo trabajo sobre el sistema. ¿Sí te queda claro? Coger todo este B y acelerarlo o desacelerarlo en cualquier dirección, eso es hacer trabajo.
Ah, listo. No tiene que ver nada con esto, ¿cierto? El trabajo es coger todo este B y moverlo no a velocidad constante, porque si usted mueve algo a velocidad constante, ahí no hay trabajo. ¿Sí les queda claro que cuando uno mueve a velocidad constante no hay trabajo? Si usted mueve algo a velocidad constante, no hay trabajo. Para que haya trabajo, usted tiene que mover algo a velocidad variable. Cuando usted mueve un objeto desde reposo, que está quietecito, hasta alcanzar cierta velocidad, realizó trabajo solamente hasta cuando se alcanzó esta velocidad. Si esa velocidad se mantiene constante, de ahí en adelante no hay trabajo. ¿Sí queda claro eso? Hay trabajo cuando lo movió del reposo desde velocidad cero hasta velocidad final. Si la velocidad final se mantiene constante, ya no hay más trabajo. Entonces el trabajo aparece es cuando yo muevo este objeto, puede ser desde el reposo hasta una velocidad dada, o desde una velocidad que tenía hasta otra velocidad más alta o hasta otra velocidad más bajita, lo desaceleré. Eso es trabajo. El trabajo está asociado a la aceleración o desaceleración de todo el volumen completo. Eso es trabajo. Entonces, claramente, esto que yo le estoy diciendo aquí no tiene que ver nada con trabajo, ¿sí o no? ¿Quién fue el que me habló que me deja como en ascuas porque no me confirma si sí me entendió o no? Ah, sí, profe, sí. ¿Cierto? Bueno, me responde para que yo saber que sí quedó claro. Profe, entonces, ¿en qué consiste Tampoco, el esta energía ejercicio? expansiva tampoco tiene que ver con que el sistema, en este caso con un volumen B, se esté moviendo o no se esté moviendo. Esté fluyendo o no esté fluyendo. Ese volumen B, puede estar ahí quietecito. Puede ser una esfera de vidrio. Puede ser una esfera de vidrio, quietecita. Así esté quietecito, esta energía expansiva existe, ¿sí o no? No tiene que estar el sistema fluyendo. Puede estar el sistema quieto. Si el sistema es un gas que está confinado en algo, esta energía expansiva existe. No tiene que estar moviendo el cilindro, caminando por todo el salón. ¿Quién iba a hablar? Ah, yo, profe. Sí, Giovanni. dígame. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio que decías que tomáramos con nota? Ah, bueno, tomen nota. Una mol de helio, una mol de helio está confinada en un cilindro de paredes rígidas que tiene un volumen de 1 litro. Es un cilindro, ahí no hay ningún pistón. Es un cilindro, un cilindrito que ninguna pared se mueve. El cilindro con el gas está inicialmente a 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados. Y con una fuente externa de calor de cualquier tipo, se calienta desde 25 hasta 100 grados centígrados. Para ese proceso van a calcular, para ese proceso que les acabo de escribir, las paredes no se mueven, no hay ningún pistón. ¿Cuál es la temperatura final, profe? 100 grados centígrados. Para ese ejercicio, para ese proceso, calcular. Vamos a calcular, a ver si me perdí. Van a calcular el calor Q que tuvo que haber entrado, ¿cierto? Es obviamente que tuvo que haber entrado, ¿no? Van a calcular delta H del sistema. Van a calcular delta U del sistema.
van a calcular el trabajo. Esas 4 cositas. Y el cilindro, usted tiene un cilindrito ahí, lo tiene quieto y está lleno con helio. El cilindrito no se está moviendo pues por el salón. O sea, el cilindro esta energía no existe porque no está moviendo. El cilindro está sobre una mesa. El cilindro está pues sobre una mesa, póngale así, sobre un mesón de laboratorio. ¿Qué les parece ese problemita? Es el problema más estúpido que puede haber en ingeniería química, ¿sí o no? ¿No les parece? ¿O qué piensan ustedes? Es muy complicado. ¿Qué opinan? ¿Lo ven muy complicado? ¿Lo ven muy teso? Creería que no, profe. Pueden sacar cualquier libro. No se trata esto de que se sepan cosas de memoria. De hecho, si quieren, como necesitan la CSUP y CSUB del helio, si quiere, que no lo necesita, si quiere asuma que el helio es un gas ideal. Si quiere asuma que el helio es un gas ideal. Si quiere asuma que es un gas ideal, porque para un gas ideal ya CSUP tiene un valor, ¿cierto? Que ustedes recordarán, y CSUP tiene otro valor, ¿cierto? ¿Cómo es que CSUP un gas ideal? Bueno. ¿Serían capaces de hacerlo ya sin sacar ningún libro de termodinámica? No. ¿O no? O ahora que está de forma, está la expresión, está de moda la expresión, o les da miedo. ¿No han escuchado que ahora todo, que nos vamos a una fiesta o les da miedo? ¿Hacemos un asado o les da miedo? Entonces, Pero necesitaríamos tablas. Ajá, para el ¿serían delta capaces de E. hacerlo sin sacar libros? ¿Por qué tablas? Ustedes no se acuerdan que para un gas ideal se supe, si no estoy mal, es 5 medios de R y se sube 3 medios de R. Eso no recuerdan Sí, eso. profe, y el delta H es la integral del CSUP a las temperaturas. Pues Puede no, ser también. yo creo que, pues yo vi estas cosas hace muchos años y yo sería capaz de hacer esto sin sacar ningún libro. Pero bueno, no importa, saquen libros. Saquen libros, saquen libros. Vamos a discutir eso en la próxima clase, ¿listo? Bueno. Saquen libros para que lo resuelvan como hacen los libros y miramos a ver qué, el problema más elemental de la ingeniería química, a ver qué nos da. Bueno, ¿en qué iba? Ya me perdí. Explicando el término de la energía de presión por volumen o Espérenme que energía de les hago expansión. esto. Entonces, sigamos en las definiciones. Para ahorrar tiempo, nada más para eso, los termodinámicos decidieron a este término en la energía total, a este término U y a este término de energía expansiva, el que acabamos de ver, decidieron agruparlo y lo llamaron H. ¿Cierto? Entonces, simplemente a esos dos términos por ahorrar tiempo. O sea, el mundo podría seguir existiendo y los cálculos y la termodinámica, la ingeniería química podría seguir existiendo sin el concepto de entalpía, sin que existiera entalpía, porque es solamente la suma de dos cositas. Es por ahorrar tiempo. Los invito, cuando aquí yo le llamo otras formas de energía, no es la única. De los poquitos libros que yo he encontrado en mi vida, que se toman la molestia de discutir otras formas de energía, lo cual me parece sumamente vital y sumamente importante para un ingeniero químico. De los poquitos libros, sino el único, es este. Mira que aquí le puse a otras asterisco, es este, el asterisco abajo. Entonces, por favor, pues los que
tengan curiosidad por la ingeniería química, demuestren ese talento que tienen por ingeniería química y vayan y consulten este libro, el de Adrián Bellán. Es de los poquitos, si no el único libro que yo he visto que se toma la molestia en una tablita de describir otras formas de energía. Y las está presentando no en valor absoluto, sino como delta. Como el delta entre la entrada y la salida. Ojo que esas otras las está mostrando no en valor absoluto, sino como deltas. Entre la entrada y la salida. Entonces, mire ese librito, que todos los libros deberían incluir esta tabla, pero usted mira los libros clásicos y no tienen eso. ¿Tomaron nota? Están haciendo el acta de la clase de hoy. Sí están practicando lo que les dije. Abrieron desde que iniciamos la clase un documento en Word. Ponen la fecha de hoy, clase 2 de transferencia de calor. Van copiando todas las bobadas que yo estoy hablando, que les parezcan no bobadas a ustedes, sino interesantes. Copian los pantallazos que les parezcan interesantes y los pegan en ese documento en Word. Y ahí tienen el acta de la clase de hoy. Cada uno debería tener un acta, ¿cierto? Es como el cuaderno, la versión moderna del cuaderno. Bueno, listo. Entonces ya tenemos clara esas berracas formas de energía que son, que si no las tenemos claras, entonces ¿qué cálculos vamos a hacer? Esto es como los pilares de la termodinámica. Si uno no sabe cuáles son las formas de energía, entonces ¿qué termodinámica sabe? Ninguna. Esa era la energía total del sistema. ¿Y qué dice el título de esta pantalla? ¿Qué, arriba qué dice? Energías, ¿cómo se titula esta pantalla? Que se me olvidó mencionarles. ¿Qué dice el título? Energías en estados finales, profe. Energías en estados finales. O sea, las que son funciones de estado, las que existen en puntos específicos. Al inicio, al final, o a la entrada y a la salida. Son las formas macroscópicas. Porque existen otras energías que son las energías en estado de transferencia. Entonces, las que acabamos de ver son las energías en estados finales. Y existen otras dos energías que son energías que solamente existen en transferencia. Entonces, cuando un sistema pasa desde un estado 1 hasta un estado 2, cuando está aquí puede tener cualquiera de las energías de la pantalla anterior. Y cuando está aquí, también puede tener cualquiera de las formas de energía de la pantalla anterior. Pero para ir de aquí a aquí, solamente en ese proceso y en ese punto intervienen estas dos formas de energía, calor y trabajo. Entonces, cuando está en 1 puede tener todas las formas de E. Cuando está en 2, entonces sería E1. Cuando está en 2, puede tener todas las formas de E. E2. Donde las formas de E son las que vimos en la pantalla anterior. O sea, esas energías E de la pantalla anterior solamente existen en un punto específico. Pero cuando está en el proceso, intercambia energías. Y las dos únicas formas de intercambiar energía son mediante calor y trabajo. ¿Queda claro? Entonces, uno no puede decir que un sistema tiene calor o que un sistema tiene trabajo. Eso es falso. De todos los, por cualquier lado que usted lo vea. Yo no puedo decir, yo aquí sentado tengo 5 BTUs de calor. ¿Puedo decir eso?
puedo decir que Luis Ríos, sentado aquí en la oficina, tiene 5 BTU de calor. Eso es correcto. No, profe. Yo puedo decir que Luis Ríos, sentado aquí en la oficina, entre este rato, a partir de este momento, y media hora después, recibió 5 BTU de calor, porque el día se fue calentando, ¿cierto? O sea que durante media hora, yo sentado aquí en la oficina, si empiezo a contar el tiempo desde aquí hasta dentro de 30 minutos, yo puedo decir que desde ahora hasta dentro de hasta 30 minutos, Luis va a recibir o recibió 100 BTU de calor. O si yo me paré y me fui corriendo por un tinto a la cocina y volví corriendo y me volví a sentar, Luis realizó 200 BTU de trabajo, ¿cierto? Entonces mire que Q y trabajo son energías en transferencia, implican la energía que se intercambia para ir de un punto a otro, de un estado a otro. Entonces por eso uno no puede decir, es incorrecto un ingeniero químico, no debería decir, tengo un calor. Uno no debería, tengo calor, porque el calor no se tiene. Uno podría decir, intercambié tanto calor. Eso sí sería lo correcto. Pero uno no puede decir, tengo calor, porque en ningún estado específico uno tiene calor. Sino para ir de un estado a otro, uno puede ceder o recibir calor. Listo, lo mismo con el trabajo. Transferencia de calor, que lo llamamos simplemente calor, es la acción de calentar o enfriar una masa, cambiarle su temperatura. La temperatura es, ojo con la temperatura, es una medida indirecta de la energía cinética de las partículas de la materia. O sea, ¿recuerdan esa energía cinética dónde estaba? La temperatura es una medida indirecta de esta, ¿de cuál de todas esas? Cuando yo estoy midiendo temperatura, ¿sí lo ven? Estoy midiendo indirectamente esta energía. La temperatura mide indirectamente esta energía. ¿Listo? Transferencia de trabajo o simplemente trabajo es la acción de mover una masa en contra de una fuerza neta. Cuando usted mueve una masa en contra de una fuerza neta, realiza trabajo. O, en términos más cortos, es la acción de acelerar o desacelerar. También es al contrario, ¿cierto? Es la acción de acelerar o desacelerar una masa. Para que haya una fuerza neta, tiene que haber aceleración, ¿sí o no? Porque recuerdan que fuerza que es igual según Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, si no hay aceleración, no hay fuerza. Entonces, por eso esos dos enunciados son equivalentes, ¿no? Gracias a don Jules. Es un experimento en el cual el calor se puede convertir en trabajo y viceversa. Porque antes de don Jules, estas dos cosas eran independientes. De hecho, esto se medía en calorías y esto se medía en caballos, ni siquiera en Joule, se medía en caballos de fuerza. Y era tal cual. Más o menos un caballo promedio, lo que era capaz de mover un caballo promedio, eso se llamaba, el trabajo que era capaz de hacer un caballo promedio se llamaba un caballo de fuerza. Un caballo promedio inglés. Era algo como muy empírico. De ahí viene el horsepower. Pero gracias a don Joule, él demostró que todos recuerdan ese experimento, ¿cierto?
Entonces, cuando un sistema intercambia estas energías, cualquiera de estas dos, porque bien sea porque ceda o porque absorba estas energías, modifica E, ¿cierto? Porque E es la energía total. Todos los diferentes tipos de energía, la pantalla anterior, se pueden intercambiar entre sí sin necesidad de pasar por calor o trabajo. Van a discutir esto y van a analizarlo, me van a traer un ejemplo de esto. Por favor, dar un ejemplo de esto. Las energías anteriores se pueden intercambiar sin necesidad de pasar por calor o trabajo. A ver, que quiero aquí hacer algo importante. Yo diría que no, profe. No, sí se puede, yo le estoy diciendo que sí. El reto es que me den un ejemplo. Sí se puede. Cuando uno mete calor a un sistema, ¿cuál energía está aumentando cuando se le mete calor? La energía interna, profe, ¿no? La energía interna, por ejemplo. Porque está variando. El calor que usted mete le puede variar. Esta no, porque la masa y la velocidad de la luz, eso ya está fijo. Cuando usted calienta algo, aumenta esta energía y aumenta también esta energía, ¿sí o no? Sí, profe. Cuando un fluido fluye por un tubo aislado, imagine que usted tiene agua fluyendo por un tubo aislado, un tubo que no hay pérdidas de calor ni ganancias de calor. El tubo fluye dentro del tubo. ¿Y qué le pasa a un fluido cuando fluye por un tubo? Si hay fricción con las paredes, ¿qué pasa? Pierde energía, profe. ¿Cuál energía pierde? La cinética. No, porque la velocidad es lo mismo la entrada y la salida. Usted en un tubo largo con agua fluyéndole, la velocidad del agua a la entrada, la misma velocidad del agua a la salida, si no le cambia el diámetro, obviamente. No le cambiemos el diámetro. En un tubo cuando hay fricción, ¿qué le predice usted ver? ¿Qué era lo que se caía por la fricción? ¿Qué es lo que cambia? La fricción La que presión. causa una caída de presión, ¿cierto? ¿Sí o no? La fricción causa una caída de presión, ¿sí o no? ¿Cuál de todas estas energías mide la energía debido a la presión? La expansión. La expansiva. Entonces, cuando un líquido está fluyendo, un fluido está fluyendo por un tubo aislado, un tubo adiabático, esta energía expansiva a la entrada es más alta que a la salida. O sea, se disminuye. ¿Y qué se hace esa disminución de esta energía? ¿Para dónde se va? O sea, se le cae la presión, ¿cierto? A la salida la presión es más bajita que a la entrada, entonces se cae esta energía. ¿Qué se hace esa energía? Si el tubo está aislado. El fluido por fricción se calienta. Todas las fricciones causan calentamiento. Se calienta. Entonces, en un tubo aislado, la fricción hace que esta energía caiga y que se aumente U. Entonces, la pérdida de energía expansiva, si el tubo está perfectamente aislado, se iguala al aumento en la energía interna. En particular, en estas dos componentes, en esta y en esta. ¿Sí lo ven? Cuando el sistema está aislado y no intercambia energía con los alrededores, lo único que le toca es intercambiar energía entre sí mismo.
una se vuelve otra. Esta se puede volver para acá o viceversa, se pueden intercambiar entre ellas. Entonces, hay un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí pasamos a través de calor, ¿no? En este ejemplo, un tubo fluyendo por una tubería, esta se transfirió a esta por medio de calor, ¿no? Hubo un calor que intervino, porque la energía expansiva por fricción se volvió calor, y ese calor calentó a esto, o sea que en un tubo aislado fluyendo se cae la energía expansiva y se vuelve energía interna. Entonces, ese es un ejemplo en el cual las energías de un sistema se pueden intercambiar entre sí a través de calor, pero también se puede intercambiar una volverse la otra, esta volverse esta o viceversa. Por ejemplo, esta es un ejemplo muy típico, que la energía potencial se vuelva energía cinética y viceversa sin que intervenga calor ni trabajo. Estas dos se pueden intercambiar muy fácilmente. Busquen un ejemplo, a ver si son capaces, si se atreven a encontrar un ejemplo. Bueno. Es claro que Q y W son fusiones de trayectoria, ¿cierto? Porque yo puedo ir a la cocina de mi casa por muchos caminos. Yo estoy en el segundo piso, puedo bajar las escalas y ir a la cocina y devolverme por las escalas. O me puedo tirar por el techo, bajarme por el techo, quebrar todas las tejas y ir a la cocina. O puedo salir por la puerta, irme hasta la Universidad de Antioquia, devolverme caminando, volver por la puerta y volver ir a la cocina. Entonces yo puedo hacer eso por diferentes trayectorias y cada trayectoria va a gastar más o menos calor, ¿cierto? Entonces Q y W son funciones de trayectoria. Y por último, en una reacción química, que son muy importantes, la energía de los enlaces, eso es lo que cambia en una reacción química, ¿cierto? Porque se rompen y se forman enlaces. La energía de los enlaces se intercambia con una o las dos. Se intercambia con la energía cinética de las partículas y están donde está contenida. ¿Dónde está contenida la energía cinética de las partículas? En la energía interna, ¿cierto? ¿Y qué variable, cuando esta energía cinética se incrementa, cuál variable se incrementa? ¿Sí ven esto de arriba? Entonces, en una reacción química, la energía de los enlaces, si se rompen enlaces, desaparece energía de los enlaces, pero se transmite aquí o acá. Si se transmite solo acá, entonces se aumenta la energía cinética de las partículas. Y si aumenta la energía cinética de las partículas, la temperatura aumenta, porque la temperatura es una medida indirecta de esta energía. Pero también puede que se transmita otra partecita de esa energía de los enlaces a la energía expansiva. Si la energía expansiva se aumenta, entonces se pueden aumentar las dos, o la presión o el volumen, porque recuerde que esto es que P por B. Entonces, como esta se aumenta, puede ser que se aumente entonces P y o el volumen. Entonces, cuando se rompen enlaces, se aumentan estas dos energías. Cuando se forman enlaces al revés, se gasta energía de acá y se mete para acá, en un sistema aislado. Porque si el sistema está intercambiando calor con los alrededores, entonces esta energía la puede botar a los alrededores, o para formarse esta energía la puede absorber de los alrededores. Si el sistema está aislado, no intercambia energía con los alrededores, le toca intercambiar energía con sí mismo. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Mire que la termodinámica es muy bonita, las leyes que conocemos son muy bonitas y explican todo lo que conocemos. Rara vez, también teléfono roto, yo no he visto libros de termodinámica donde me hagan esa claridad de que el sistema puede intercambiar energías consigo mismo. Por ejemplo, yo no encuentro un libro como hubiera dicho el ejemplo que yo les acabo de poner. Cuando un sistema tiene pérdidas por fricción, ¿qué se hace esa energía?
ya aprendimos que cuando un sistema tiene pérdidas por fricción, se le disminuye la energía expansiva, porque se le disminuye la presión. Y esa disminución de energía se transmite en un aumento en la energía interna y se le aumenta la temperatura, porque esta componente, la energía cinética, hace parte de la energía interna. Entonces, se aumenta la temperatura. Eso se vuelve, las pérdidas por fricción se vuelven aumento en temperatura. Cuando hay una reacción química, si se rompen enlaces en un sistema que no intercambie energía con los alrededores, se aumenta la energía cinética, o sea, se aumenta la temperatura o se le aumenta la presión. Y viceversa, en un sistema aislado, si se forman enlaces, disminuye la temperatura y o disminuye la presión, porque se tiene que aumentar esta energía. Casi ningún libro que yo conozco, no conozco un libro de termodinámica que me haga esas claridades. Esos son los teléfonos rotos que yo estoy hablando. En este dibujito está el famoso experimento de Joule. ¿Lo entienden? Que es un experimento muy importante para la ingeniería química. Aquí tenía un tanquecito de madera. La madera es un aislante térmico muy bueno, ¿cierto? Tanquecito. Y tenía agua. Y tenía un sistema de agitación. Este es de madera, aisladito. Lo más aislado que pudiera. En esa época, 1800, está lleno completamente de agua. Estos son los agitadores, las paleticas agitadoras. Entonces, mire que es muy ingenioso. ¿Cómo giraba la paletica agitadora? Con este cable enrollado allá. Entonces, el movimiento circular, mediante esta polea, se convertía en movimiento perpendicular y aquí había un peso conocido. Entonces, tenía un peso conocido. Entonces, pongamos, él arrancaba ahí. Pongamos, arrancó acá, con el peso acá. Entonces, midió el cambio de altura del peso. Con ese cambio de altura, ¿qué puede calcular? Cuando el peso pasó de aquí y pasó acá, ¿qué puede calcular? ¿Qué perdió ese peso? Cuando el peso pasó de aquí a acá. Energía potencial. Energía potencial. Masa por gravedad por altura, ¿cierto? Entonces, calculó la pérdida de energía potencial. Esa energía potencial, masa por gravedad por altura, la transfirió el cuerpo ¿a dónde? Al agua, por agitación. Entonces, el trabajo, esto es trabajo, ese trabajo se convirtió en agitación. Y él puso un termómetro, que véalo acá. Entonces, ese cuerpo al moverse de aquí a acá realizó un trabajo, ¿sí o no? Cuando el cuerpo se movió, se aceleró por la gravedad, de aquí hasta acá, realizó un trabajo que se puede calcular, masa gravedad por altura. Y ese trabajo, él lo puso acá y él miró que se aumentaba la temperatura. Entonces, el trabajo que realizó el peso al caer se convirtió en aumento de temperatura, o sea, se convirtió en calor. Con mc sub p delta t, sabía la masa del agua, el sub p del agua, y midió el delta t, él pudo calcular cuando metía cierta cantidad de trabajo, cuánto se aumentaba la temperatura de esto. Y ese mc sub delta t, usted también lo puede lograr por Q, ¿cierto? Q es igual a mc sub delta t. Entonces pudo convertir trabajo en calor con ese experimento tan sencillo. Entonces miren, ahora nosotros tenemos toda la tecnología, supercomputadores, un montón de equipos sofisticados y incluyéndome yo mismo. Yo dudo que a mí hoy, si yo no hubiera visto esto, se me hubiera ocurrido hacer esto. Entonces los grandes inventos no dependen y no requieren cosas costosas ni sofisticadas. La mayoría de los grandes inventos son hechos con cosas tan sencillitas como esta. ¿Todo el mundo entendió cómo funciona ese sistema? ¿Todo el mundo lo entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Ese es el experimento de Joule. Algo tan elemental, pero tan hermoso para el desarrollo de la humanidad. Esta gráfica es tomada de Wikipedia. Casi ningún libro
pone la gráfica. Le hablan de los libros de termodinámica, le dicen, es que el experimento de Joule, pero yo no veo libros de termodinámica que me muestren en qué consistía el experimento de Joule. Entonces ahí se perdió el sentido de la ciencia y de la ingeniería química. Yo dudo que esos que escribieron esos libros realmente entiendan qué están escribiendo. Porque si yo estoy hablando del experimento de Joule, pues yo muestro esto. Pero todos los libros de termodinámica se jactan mencionando el experimento de Joule, pero a mí nunca nadie me había mostrado el experimento de Joule. Bueno, muchachos, dejemos por ahí. Quería que quedaran con esta grata imagen del experimento de Joule, porque la ingeniería química es viéndola. La química es la realidad, no el mundo abstracto. Siempre tienen que asociar las cosas a la realidad. Y espero que este repaso les esté afianzando conceptos termodinámicos y recuerden que tienen una tarea para la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego. Profe, muchas Muchas gracias. Hasta Luego, luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe.